Bendición para cada uno de ustedes. Nos encontramos aquí en una hermosa vista de la montaña de Phoenix, Arizona, donde está un bonito atardecer, donde podemos disfrutar para venir a meditar en la palabra del Señor, convivencia familiar, o si quieres venir a comer también, a disfrutar de esta naturaleza, este bonito atardecer. Ya casi se mete la pelota. Ahí va. Pero queremos aprovechar el tiempo para compartir contigo esta escritura, o este tema, este mensaje, la convicción de pecado. Podemos nosotros recordar cómo los grandes avivamientos vinieron a través de hombres de fe y mujeres también de oración, donde tuvieron esa convicción de su llamado. Cada uno de nosotros somos llamados a diferentes ministerios según la capacidad que Dios nos haya entregado. Y estamos hoy en una generación donde pues se considera que no peca, se considera que todo está bien, una generación donde pues el pecado es lo último que hace mención, donde el pecado pues no es muy común en las mentes de la manera de expresión de necesitar un arrepentimiento genuino, sino más bien pues se va a lo que es normalmente, ¿verdad?, la vivencia diaria. Pero hoy seguimos en lo mismo, predicando la palabra del Evangelio, haciendo memoria de los grandes avivamientos con este libro Pasión por las Almas, muy recomendado por Oswald Smith, en el cual pues narra de algunos hombres que trajeron el avivamiento por allá por los años 1600, 1700, 1800, 1900, hombres donde realmente creían en el poder de la oración, hombres donde realmente entraron en una convicción, hombres que se encerraban en sus lugares 3, 4, 5 días, semanas enteras, y mirábamos cómo al salir de esos lugares salían bajo el poder del Espíritu Santo, cómo los pecadores eran convencidos, cómo ellos mismos reconocían sus faltas, sus errores y vinieron a los pies de Cristo. Tenemos que volver a las sendas antiguas de aquellos grandes hombres de los cuales nos dejan recuerdos de que hoy estamos en una gran lucha, en una gran batalla por medio de la tecnología, por medio de los avances de las profecías, donde dice que la ciencia aumentaría. Mas no obstante, el poder de la palabra es el mismo, mas nuestras vidas han cambiado, nuestros sentimientos hacia Dios han cambiado por descuido, por el modernismo que ha entrado, por las olas que han golpeado el pueblo de Dios en gran confusión, porque hoy nos hemos estancado, el pueblo está adormecido, pero hoy es tiempo que el pueblo se despierte. Y pedimos y rogamos a Dios para que vuelva a traer hombres. La mies sigue siendo mucha, mas los obreros siguen siendo pocos. Hoy pedimos a Dios en esta montaña para que Dios levante hombres, mujeres, jóvenes, valientes, donde se refuercen en las Sagradas Escrituras. Tenemos bastantes testimonios en las Sagradas Escrituras, donde jóvenes fueron de impacto, conocidos Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron llevados desde Jerusalén a Babilonia para poder ellos ser usados por Dios. Tuvieron que ir bajo, se podría decir, un rapto, una manera en la cual se los llevaron para poder ser usados allá bajo los términos babilónicos, pero Dios siempre los respaldó porque jóvenes se consagraron sus vidas y no se inclinaron ante los deleites de los babilónicos. También conocemos hombres, mujeres que se guardaron, otra jovencita Esther llamada, que solamente fue dirigida bajo la necesidad de un pueblo donde iba a ser destruido. Se necesitan esos jóvenes valientes, esforzados, donde están llenos de ministerios, donde tienen grande capacidad de lenguaje, de inglés, de diferentes maneras en las cuales puedan llevar el evangelio en esas plataformas digitales. Les motivo para que se levanten, les motivo para que se animen. Usted que toca esos instrumentos, el piano, la batería, el bajo, la guitarra, que usted sabe cantar, que usted sabe ministrar a través de la alabanza,
Te pido en el nombre de Jesús, despierta, despierta. David en una ocasión, en un salmo dice, despierta alma mía y alaba a Jehová y no te olvides de los beneficios que Dios ha dado. El alma puede estar dormida, vuestra mente puede estar confundida y vuestro corazón puede estar muy lejos de la aprobación de Dios. A todos los pastores que en un tiempo se levantaban a las 3, 4, 5 de la mañana en oración, en consagración, donde se veía ese avivamiento, donde se veía ese derramamiento del Espíritu Santo, donde niños, jóvenes, adolescentes y ancianos eran bautizados bajo el poder del Espíritu Santo. Hoy es muy diferente en la iglesia actual. Hemos dejado esa búsqueda genuina, hemos dejado de avivar nuestros corazones, hemos dejado el lugar de intimidad con Dios por la manera en la cual el mundo nos ha absorbido para caer en un estancamiento espiritual. Y es aquí donde debemos de tomar esas decisiones. Por ejemplo, conocemos en los años pasados donde Whitefield nos narra en los generales de Dios. En YouTube están todos esos hombres donde fueron de impactos, misioneros, evangelistas, pastores, donde solo eran guiados por el Espíritu de Dios, donde no había la tecnología, donde no había celulares, donde no había esas maneras de poder transmitir rápidamente a diferentes partes del mundo, mas sin embargo fueron de impactos donde solo fueron guiados por la presencia del Espíritu Santo. Conocemos Jonathan Edwards también, un hombre en lo cual Dios lo usó grandemente. Estas predicaciones hacen falta donde los pastores, donde los ministros, donde los evangelistas hagan ver el pecado del pueblo. Pero ¿qué es lo que pasa hoy? Que por querer caer bien ante los demás no se corrige el pecado, no se ve, sino solamente se predica por encima, cayéndole bien a los hombres, pero quedando mal con Dios, para que lo sigan invitando. No ese es el propósito de Dios. Si te aborrecen por predicar la palabra de verdad, que seas aborrecido por causa del evangelio. Jesús lo dijo, seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Cuando la palabra de Dios vino con gran poder y autoridad, mientras el pueblo de Israel estaba dormido, Jesús vino a predicarles a ellos, a los perdidos, y los vio como ovejas sin pastor, como ovejas que caminaban, como el viento se los llevaba de un lado para otro en las doctrinas de hombre, en la manera en la cual Dios miró su pueblo descarriado, Dios miró su pueblo desalentado, triste, desagobiado, perdido en la ley que le había dado para sus mandamientos. Por eso envió Juan el Bautista predicando con poder, con autoridad, diciéndole al pueblo: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Por qué se esconden tras el pecado? ¿Por qué no vienen a la realidad? Y Juan les decía: venir a las aguas bautismales por arrepentimiento, para que sus pecados sean lavados, para que sus pecados sean purificados. También dijo Juan el Bautista: el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y árbol que no da fruto será totalmente desarraigado. Podemos nosotros tener muchos años de ministerio, del llamamiento que Dios nos ha entregado, pero si no damos fruto, vamos a ser desarraigados. Jesús fue y nos deja de ejemplo en la higuera estéril, donde podemos mirar nosotros que fue a buscar fruto y no lo halló, y la higuera fue maldecida, fue cortada sin fruto. En otra ocasión los discípulos la miraron y dijeron: mira, la higuera se secó. Así está estos acontecimientos que estamos mirando hoy alrededor de nosotros, una frialdad en el pueblo de Dios, una escasez de la palabra de verdad, donde ya el pecado no se corrige, donde ya el pecado no se señala, donde ya el pecado no se menciona, donde el arrepentimiento se ha dejado de predicar, donde la conversión de hombres, nosotros como cristianos, como creyentes en el evangelio, ya no creemos en el arrepentimiento, porque hay ya tiempo de ser cristianos. No es así. El arrepentimiento debe ser genuino, la conversión debe ser genuina. El Señor
Traerá a hombres con responsabilidad de su llamamiento, porque mirarán la grande responsabilidad que un día le daremos cuenta a Dios de todas las cosas de nuestro llamamiento, de nuestro legado que Dios nos ha entregado. El que mucho tiene, dice, mucho se le demandará. Y es esa responsabilidad de entregar la palabra como está escrita. Estos predicadores temblaban, gemían ante la presencia de Dios, y los pecadores venían. Dios les revelaba la condición espiritual y la grande necesidad de lo cual estaban en sus vidas, perdidos en el pecado, agobiados, desesperados, atribulados, angustiados. Mas sin embargo el Espíritu Santo conmovía, como lo hizo con Pedro. Se compungían de corazón y reconocían sus pecados, sus maldades, y se arrepentían. Eso es lo que hace falta en estos tiempos: hombres y mujeres convencidos de su llamado, hombres y mujeres que vuelvan al altar de oración 3, 4, 5, 6 de la mañana, pastores que se metan en el cuarto de oración y doblen sus rodillas hasta oír la voz de Dios, pero que no venga con manipulación, que no venga con inventores de males en sus propios pensamientos, con una convicción genuina, porque el árbol se conoce por sus frutos. No es por lo que predicamos, es por el fruto que se escucha, por la convicción que estamos dando ante llevar el evangelio de verdad, el evangelio en el cual el mundo necesita oír. Aquellos que ministran pueden no reconocerlo, pero sobre los hombres poderosamente es utilizado el poder de Dios. No busquemos la aprobación de los hombres, busquemos la aprobación de Dios que está en el cielo. Es ahí donde podemos nosotros volver de nuevo a nuestra única fuente de poder, y que es el bendito Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo es que nosotros podemos mirar a estos hombres llamados Fitness, Juan Wesley, George Whitefield, que causaron grande impacto? En estos generales de Dios que usted los puede encontrar en YouTube, donde fueron y marcaron la historia en diferente manera, en diferentes áreas del mundo. Nosotros también podemos ser usados por Dios con esa convicción, pero tenemos que volver a los pies de Cristo, tenemos que volver a la cruz, tenemos que volver al sufrimiento, al dolor, en mirar las áreas que necesitamos dentro de nosotros, que sean cambiadas, que sean corregidas, que sean quitadas, que sean renovadas en nuestra mente, como dice Santiago: renovaos en vuestro espíritu de vuestra mente. Que dice Pablo que vuestros ojos del entendimiento sean abiertos para conocer los misterios de Dios, para conocer lo que Cristo desea en estos tiempos tan perjudicantes, tiempos de tribulación, tiempos donde la humanidad está descarriada, donde vemos tanta gente perdida. Pero el pueblo necesita volver otra vez para poder ser cambiado, ser restaurado. Te dejo este mensaje para que puedas recapacitar. ¿Dónde te perdiste? ¿Dónde? ¿Dónde te desconectaste? ¿Dónde dejaste los ayunos, la oración? ¿Dónde quedó esa iglesia ferviente? ¿Dónde quedó ese pastor que solamente se interesaba por ser lleno del Espíritu Santo? ¿Dónde quedó ese pastor? ¿Dónde quedó ese ministerio donde solamente se procuraba la fluidez del Espíritu de Dios? Donde solo se preocupaba por predicar la palabra. ¿Dónde quedó esos ministerios enterrados, estancados? ¿Dónde? Tenemos que volver a desenterrarlos, tenemos que volver a ser restaurados, cambiados. Tenemos que ir a la mentalidad de la cual Dios quiere. Solamente es posible un avivamiento continuo a través de un quebrantamiento personal, donde no esté el ministerio, donde no estén los halagos, donde no estén los diplomas, donde no estén los certificados, los reconocimientos, donde no estén esas credenciales pastorales
pastorales que afectan a tantos hombres, sino que desliguémonos de eso. Hay una parte importante que me llama la atención en el libro de Apocalipsis, donde dice que los 24 ancianos se despojan para alabar al Dios del cielo, se despojan para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores, y echan sus coronas delante del trono. Mire qué importante, hombres que conocemos se despojaron a sí mismo. Cristo mismo nos dice: despójate a sí mismo, niégate a ti mismo, lleva contigo la cruz cada día. Ese es el propósito de Dios. Dios no ha cambiado. Nosotros hemos cambiado por un ministerio ligero. Nosotros hemos cambiado un evangelio donde no hay fruto, donde no hay arrepentimiento, donde no hay conversión, donde el pueblo muere por causa de no recibir un alimento sólido, pero también por la rebeldía dentro de nuestros corazones. Mira, aquí estamos en una montaña. Me trae a memoria cuando Moisés se preocupó para dar las instrucciones al pueblo y sube al monte 40 días y 40 noches, donde la preocupación era que Dios le diese esos mandamientos, donde el pueblo se iba a regir, a corregir, a mirar sus faltas, sus errores, para caminar solamente en la voluntad de Jehová. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando el pueblo se desespera, el enemigo viene y toma sus pensamientos y los corrompe. En 40 días el pueblo se corrompió e hizo un becerro de oro y quería regresar a Egipto. ¿Cuánto pueblo está en la misma situación porque no ha oído la voz de Dios, porque no ha entendido la voz de Dios a través del tiempo y ha regresado en sus pensamientos? No es que esté afuera en el mundo, está dentro de la iglesia, pero con sus pensamientos en el mundo, con sus pensamientos y sus frustraciones. Su trabajo es un arduo pesar dentro del corazón. Su vida puede estar en el día de servicio, pero su mente en el trabajo. Su vida puede estar dentro de la iglesia, pero su mente allá en la escuela. Su vida puede estar dentro allí en la iglesia, pero variando en sus pensamientos y no siendo conectados con el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que nos trae a memoria cada día? ¿Qué es lo que nos trae a memoria el día del Señor? Por ejemplo, el día que nos congregamos, ese día que decimos darle a Dios lo que mejor se corresponde en agradecimiento por lo que Dios nos ha dado. Pero ¿cómo van nuestras vidas? ¿Cómo van nuestros corazones? ¿Cuál es la manera que le vamos a dar adoración supuestamente a Dios en su casa, en su templo? ¿Cómo es que va nuestro corazón lleno de amargura, de enojo, de ira, de contiendas, de disensiones, de pleitos, de arrogancia, de impureza, de irritación, de envidia? ¿Cómo está nuestro corazón cuando vamos a la casa del Señor? ¿Por qué es tan importante despojarnos de ese viejo hombre que está viciado de la vieja levadura y aún ahí está? ¿Cómo es que la iglesia no ha alcanzado el nivel de santificación? ¿Cómo es que el pueblo de Dios se ha descarriado tanto a través de los años? La tecnología ha sido un impacto dentro del pueblo de Dios para derrumbar a los creyentes, pero podemos usar esa tecnología también para contrarrestar y llevar el evangelio de salvación en todas las plataformas digitales y en todos los ministerios que podamos usar. Les invito a que volvamos a Dios. Les invito a que podamos nosotros obtener ese evangelio que no cambia, que es bíblico, que es un propósito de parte de Dios. Dice la Escritura que conocemos, pero que poco llevamos a cabo. Si se humillare mi pueblo, tú eres pueblo, yo soy pueblo, hay que humillarnos. Si se humillare, hay una condición en la cual Dios demanda de cada creyente, sin importar su llamado, sin importar la denominación, sin importar la institución, sin importar cualquier concilio que pertenezcamos. La palabra está por encima.
que pertenezcamos a alguna denominación, concilio, institución. Gloria a Dios, es un orden eclesiástico, gloria a Dios, pero la mirada tiene que estar en la palabra de Dios y tomar con responsabilidad lo que en ella dice. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. Usted invoca el nombre del Señor, yo lo invoco, sí, pero si nada más lo invocamos en lo que realizamos diariamente, pero no hay humillación, vemos que Jehová pone maneras en las cuales debemos de entender, pero como no nos gusta la humillación, nada más queremos invocar. Y en ese peligro cayó el pueblo de Israel cuando Cristo vino. Mi pueblo de labios me honra, pero su corazón no está humillado. No hay humillación en el pueblo. Por eso dijo Jesús, el corazón está muy lejos de mí, aunque seas pueblo, pero está muy lejos. Israel 40 años en el desierto y el corazón nunca estuvo cerca de Jehová. Estuvo lejos, rebeldía, insensatez, necedad, reclamos a Dios. Pereció en el desierto. Que no nos pase a nosotros, una gran enseñanza que nos ha dejado. Dice, si se humillaren y oraren. Fíjese, humillarse, orar. ¿Qué es lo que pasa? Que el pueblo deja de orar. Nada más quiere invocar en el nombre de Jesús, recibo esto, recibo lo otro, y haciendo declaraciones y haciendo maneras en las cuales que es bueno para alimentar la fe, pero con pocos resultados. Profetizamos o profetizan otros en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor, pero no pasa nada. Y estamos mirando un pueblo que se está llenando de ideas, de pensamientos, donde el evangelio va por encima, donde el evangelio no hace la eficacia que necesita hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay oración, no hay humillación. Dice, y buscar en mi rostro. ¿Qué es lo que pasa? Que el pueblo no quiere buscar el rostro de Dios, no quiere volverse a levantar, no quiere volver a las vigilias, no quiere volver a pasar tiempo con Dios. Queremos todo suave. Ese es el problema de cada uno de nosotros como creyentes. Y se apartaren de sus malos caminos. Este concepto de malos caminos que se ha tomado dentro del pueblo de Dios, solamente señalamos a los del mundo, a los que están en pecado continuamente. Pero nosotros, está el pecado dentro del pueblo de Dios, pero el pueblo no lo ha discernido. Y mucho pueblo vive engañado. No digo que todos, pero estamos analizando lo que la Escritura nos está relatando, apartarnos de los malos caminos. ¿Cuáles son los malos caminos que usted está llevando que no le está dando resultado? La rebeldía es un mal camino que no conduce para el fruto del Espíritu Santo. La rebeldía no conduce en el camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Derecho. No te apartes a diestra ni a siniestra. Derecho, firme. Ese camino de la rebeldía te lleva a un lugar donde no es hallada la bendición de Dios. Por ejemplo, también el renegar. Toda la vida el pueblo renegó. Esos caminos que lo llevaron a desviación, la idolatría, idolatrar. El pueblo de Dios no entiende lo que es idolatría. Un trabajo es una idolatría cuando, por ejemplo, el día de oración que es entre semana y ese día el enemigo viene tan astuto y habla a tu encargado y te dice, quédate una hora más, se te va a pagar doble. Y usted dice, bueno, vamos a quedarnos, bendición de Dios. Mentira del diablo, te está robando la hora de oración donde Dios te puede cambiar, donde Dios te puede transformar, donde tus oraciones pueden ser respondidas en esa hora por la entrega, por la dedicación, por guardarte para Dios. Mira que Moisés hubiera dicho, para subir a esa montaña, mejor dame la visión aquí abajo. ¿Para qué quieres que suba? 40 días, si me lo puedes dar en un momento, en un instante. Pero el sacrificio que demanda, sí
se humillare mi pueblo, si buscaren mi rostro, si se apartaren de sus malos caminos. La idolatría puede ser los mismos padres, la idolatría pueden ser los mismos hijos, la idolatría puede ser el televisor, las redes sociales, idolatrar tanto, perder el tiempo. ¿En qué el pueblo se enreda para no seguir caminando? Donde el pueblo se estanca, donde el pueblo muere espiritualmente, habiendo palabra de Dios, pero no obediencia. Y ese es el concepto. Entonces yo oiré, si se hace de acuerdo a la palabra, yo oiré desde los cielos. Porque no oye Dios nuestras peticiones por nuestros malos caminos, por nuestra desviación, por nuestra falta de entendimiento, por nuestra falta de comprensión, porque queremos todas las cosas suaves, desde la cama levantarnos y tener las bendiciones de Dios. Mira, ir a la iglesia y ya ser salvo. No, hay muchas áreas que hay que cambiar diariamente, pero si usted deja, esas áreas no van a ser cambiadas porque usted solamente las declare. Moisés hubiera dicho, declaro que los 10 mandamientos llegan a mi mente y declaro esa piedra que está ahí escrita. No, le dijo Jehová, sube a la montaña, sube allá arriba, que te cueste, que haya esfuerzo, que haya dedicación, que haya amor, que haya sacrificio, estar ahí 40 días de ayuno, de convivencia con Jehová, de oración. En otra ocasión dice que cuando descendió del monte su rostro resplandecía. Mire, qué maravilloso es estar en la presencia del Señor, pero solamente ahí podemos mirar esas grandes bendiciones. Dice, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. ¿Usted cree que usted y yo en los años de cristianos no pecamos? Diariamente pecamos, diariamente ofendemos a Dios, diariamente ofendemos al Espíritu Santo, diariamente con nuestros pensamientos, con nuestra visión, con nuestro oído, con nuestra boca, con nuestro caminar. Ahí está el pecado asediando día tras día. Por eso la Escritura nos dice que cuando Cristo venga, este cuerpo será glorificado. Este cuerpo entonces alcanzará la perfección, no antes. Aunque haya mucho ayuno, aunque haya mucha oración, sí, Dios puede santificar a su pueblo, pero la perfección solo se llevará a cabo en el día del levantamiento de la iglesia. Si usted y yo nos queremos ir en ese levantamiento de la iglesia, tenemos que vencer, tenemos que acercarnos, porque la palabra de Dios dice, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados, sus ofensas, y sanaré su tierra. Mientras la tierra de nosotros, el corazón, la mente, el alma, no sea sanada, no vendrá un avivamiento. Mientras la iglesia no pague el precio de oración, de ayuno, de comunión con Dios, no vendrá el avivamiento. Mientras que los pastores no vuelvan a la palabra, a humillarse, a arrepentirse, no vendrá el avivamiento, porque es ir en contra de la palabra de Dios, y Dios no complace a los necios, Dios no complace a los soberbios, Dios los ve de lejos. Muchos quieren traer el avivamiento solo para ser bien vistos, pero Dios escudriña la mente, escudriña el corazón y hasta las más profundas intenciones del hombre. Pero es necesario que volvamos a la unidad. El pueblo muchas de las veces batalló para alcanzar la unidad. Cristo mismo tuvo que llorar por su pueblo y apartarse a un lugar y lloró. ¿Cuántas veces quise la unidad? Dice, y no quiso el pueblo. Cada quien se desvió. Cada quien tomó sus decisiones y apartó. Es ese gran peligro que el pueblo está viviendo. Tenemos que volver a humillarnos. Tenemos que volver a reconocer las faltas, los errores y las ofensas a Dios. Bendición para tu vida. Sigue adelante, no te desanimes. Amén.